pueblo más pobre en Belén, una madre que arrulla a un bebé con un canto de adoración, admirada de poder tener en sus brazos a su Salvador. Hola hermanos, el día de hoy, 26 de diciembre del 2024, todos los 26 de diciembre de cada año, celebramos la memoria de San Esteban Protomártir, la fiesta de San Esteban Protomártir. Miren, durante la octava de Navidad, o sea, a partir ya de este día, entendido, comenzando ayer, ¿no? Pero todos estos días vamos a hablar de testigos del Señor Jesús. Esteban, Juan Evangelista, los santos mártires inocentes, Simeón, Ana, Juan el Bautista, es decir, la Virgen Santísima. Es decir, vamos encontrando a lo largo de todos estos días, llamémosle así, algunos que dan la cara por Jesús, de alguna manera, ¿no? Y claro, esta fiesta de San Esteban, el primer día de la Navidad, digamos, entendiendo que comienza el tiempo de la Navidad, pues es un golpe de realismo, ¿no? O sea, sí, todo ha ido muy bonito con el niño que nace y todo aquello bello, sí, pero resulta ser que este niño que nace, el creer en él, tiene consecuencias. Y esas consecuencias son muy, muy evidentes. O sea que toda aquella dulzonería de ayer da un golpe de realidad al día siguiente. Porque efectivamente el niño que nace y el seguir a ese niño trae consecuencias. Bastará leer el Evangelio del día de hoy. Esteban, su nombre indica mucho, ¿no? Stephanus en griego significa el coronado, pues es coronado mártir, no es el primero. Recuerden que en el libro de los Hechos de los Apóstoles es sumamente apreciado Esteban, ya desde el capítulo 6 lo vemos en el momento de la elección de los 7 primeros diáconos. Los discípulos se quieren dedicar a la predicación y a la palabra, a la oración y a la predicación de la palabra, y entonces ahí el problema es un problema de orden cultural realmente. La gran cantidad de los que primero aceptaron el cristianismo, en una muy buena medida, eran judíos de la diáspora, es decir, lo que hablaban era griego. Y entonces por eso era difícil para los apóstoles entablar y mantener y sostener una comunicación con ellos, así que recurren a los que son de la diáspora. Esteban es probablemente un judío de la diáspora, que vive en un mundo griego y que además, como nos lo va a decir el libro de los Hechos de los Apóstoles, era significativo porque hacía muchos prodigios, casi como un paralelo con Jesús, ¿no? Que hacía muchos milagros, muchos prodigios. Y luego, pues sabemos de su martirio, lo vamos a leer derecho el día de hoy, pero ¿qué pasó después? O sea, se supone que fue martirizado en lo que se llama la puerta de Damasco, la puerta que va camino hacia el norte en Israel, y que luego, bueno, y luego, ¿cómo se llama? Ahí se supone donde está la iglesia de San Etienne, está ahí, supuestamente fue martirizado. Y sus reliquias, es interesante, ¿no? Oigan, el montón de pueblos que hay en el mundo con el nombre de Esteban, de San Esteban. Aquí en mi país también hay algún pueblo que se llama San Esteban, ¿no? Pero ya les digo, hay muchos lugares, y las reliquias desde el siglo V ya está atestiguado que estaban en varios lugares y se fueron trasladando por varias partes del mundo. Vamos a las lecturas del día de hoy, ¿no? Vamos. Entonces, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 8 al 10, y luego nos vamos a hacer un gran brinco hasta el capítulo 7, el final 54 al 59. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría inspirada con que hablaba. Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz:
Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Diciendo esto, se durmió en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ya ven que es una lectura litúrgica que hace un gran salto. Nos saltamos todo el discurso de Esteban en el Sanedrín, ¿no? Que hace un resumen de la historia de la salvación, bellísimo. Y claro, y le va a llamar incircuncisos del corazón. Esa es una manera que le llama a él, ¿no? Para decirles, ustedes han sido responsables de la muerte de todos los profetas. Díganme a qué profeta no han matado ustedes y sus antepasados. Fuerte. Esteban es muy, muy duro. Pero ya vemos, ¿no? Si se fijan, leemos, de hecho, el final de la elección de los 7 diáconos, Pármenes, Nicanor, Timón, ¿se acuerdan? Todo aquello. Felipe, va a ser muy importante Felipe. Y entonces nos dice que hace una síntesis que Esteban, lleno de espíritu, de gracia y de poder, pero lleno del Espíritu Santo, realizaba grandes prodigios y señales en medio de la gente. Él les decía, este es un paralelo con lo que hace el Señor Jesús, ¿no? Porque vamos, si yo creo en el Señor, tengo que vivir y morir como murió Él. Eso es la lógica de este asunto, ¿no? Muy bien, celebramos un nacimiento, sí, estamos en tiempo de Navidad, sí, pero fíjense, por ejemplo, hoy litúrgicamente no vamos a utilizar el color blanco, que es el tiempo de la Navidad, vamos a utilizar el color rojo, claro, el rojo del martirio. Luego, ¿con quién se pelea Esteban? Con los de su propia casa. Sí, porque debemos creer que miren, en Jerusalén había también sinagogas de habla griega, por aquellos judíos que venidos de la diáspora no hablaban arameo. Y entonces ahí se reunían. A eso se le llama la sinagoga de los libertos, que eran de Cirene, de Asia, de Alejandría y todo esto que dice aquí. De Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia. Bueno, y entonces con ellos. O sea, es interesante que él es, llamémosle así, directo con la gente de su propio grupo. Claro, ahí hay que defender el asunto. Y luego ya les digo, lo llevaron al Sanedrín, presentaron falsos testigos y todo es lo mismo que a Jesús, ¿no? Y cuando termina el discurso de Esteban, él mira al cielo y contempla a Dios. Miro el cielo abierto. Qué bonito, ¿no? El signo contemplativo. Un mártir contemplando. Fíjense que se cuenta en muchos de los relatos de martirios que esto pasa. Que en el momento en el que entregan la vida, en ese momento ven a Dios. Ven a Dios. Ustedes han escuchado, uy, Dios mío, cualquier cantidad de santos que en el momento antes de morir, ¿de quién era que leí hace poco? Ay, se me olvidó, se me fue. Pero me acuerdo de un santo en el que en el momento de morir queda viendo y dice, mira así, como que mira hacia un lugar donde no hay nadie, dice, mírenla, ahí está, la Virgen, la madre que vino a llevárselo, digamos. Es muy bello todo esto. Entonces, esta contemplación es lo que hace la gota que derrama el vaso y entonces se rasgan las vestiduras, rechinan los dientes. Eso es una imagen muy, muy interesante, ¿no? Gritaron con fuerza, se precipitaron, se taparon los oídos. Pues sí, claro, pues no quieren escuchar. Ese es el gran problema de nuestro mundo, ¿no? No querer escuchar a los testigos. Y luego lo sacaron fuera de la ciudad, igual que Jesús. Jesús muere fuera de la ciudad. Y esa glosa y casi nada, ¿no? Eso de decir que depositaron los mantos a los pies de Pablo. Interesante. No sabemos si Pablito en su afán, llamémosle su celo fanático judío, no le habrá dejado ir alguna piedra. Recuerden que Lucas es amigo de Pablo, de repente para no decir cosas tan claras, pero de que él es responsable, claro que lo es. Él decía mi abuelita que hechor y consentidor tienen paga igual. Bueno, si Pablo no es un hechor, o sea, si no tiró él las piedras, igual él es consentidor de eso que pasa. Así que por lo tanto también tiene su responsabilidad, ¿no? Y es interesante porque acuérdense aquello que va a decir Tertuliano, ¿no? Que la sangre de cristianos, perdón, si la sangre de cristianos es semilla, la sangre de mártires es semilla de cristianos. Bueno, aquí está la prueba. El que se mencione a Pablo es porque la muerte de Esteban significará luego la conversión de Pablo. Y la actitud de Esteban, ¿no? Es una actitud humilde, sencilla, de rodillas, ora igual que oraba Jesús. Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es exactamente el paralelo, ¿no? O sea, vivir como Jesús, morir como Jesús. El Evangelio está tomado de Mateo. Estamos en el discurso apostólico. O sea, allá es cuando Jesús explica a los discípulos lo que significa la misión. Bueno, capítulo 10, versículos del 17 al 22. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, cuídense de la gente porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa.
así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ya les digo, es el discurso apostólico. Acuérdense que en el Evangelio de Mateo hay 5 grandes discursos y este es el segundo discurso. Es el discurso en el que Jesús envía a los apóstoles y les va dando algunas recomendaciones. Pues en esta, yo no sé si necesitamos alguna explicación. El Señor Jesús es claro, porque eso nos ha pasado a lo largo de 21 siglos. Cuídense de la gente, los llevarán a los tribunales, los azotarán en la sinagoga, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Piensen solamente en la figura de Pablo, ¿no? Así darán testimonio. Así darán testimonio de mí ante ellos. Eso es la clave. Vamos, seguimos teniendo tanto mártir, ¿no? Tanto mártir. Realmente es una cantidad exagerada. Claro, en nuestros países sí vemos oposición, vemos, claro, en algunos lugares peor que en otros, ¿no? Un rechazo a la iglesia, un rechazo a todo lo que huela. Ya ven la gran pelea con este tema de decir feliz Navidad, felices fiestas. Eso ya resulta un camino de rechazo, ¿no? ¿Cuál es el miedo de decir feliz Navidad? Por ahí leí y le di like. Lo miré en X, en X, a alguien que decía, entiendo perfectamente, decía, que haya algunos que se ofendan con esto de decir feliz Navidad. Así, por lo tanto, le digo, feliz Navidad de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador del universo. Y le di like a dije yo, claro que sí, porque voy a tener miedo yo de decir lo que soy y de creer públicamente y hacerlo saber. Yo no estoy ofendiendo a nadie, pero ya ven ustedes que ellos quieren imponernos criterios y maneras. No, Señor, lo siento mucho, yo defiendo mi fe y la defiendo. ¿A dónde empieza? En la propia familia, ¿no? Porque una cosa es que nos lleven a los tribunales y luego ya, cuidado con la oratoria y la retórica. No solamente cómo lo van a decir, sino también lo que van a decir. Entonces, solo es oratoria y retórica, la manera y las palabras. No, es que ustedes no hablarán, quien tiene que hablar es el Espíritu de Dios. Y esto es importante, ¿no? Porque muchas veces nuestras actitudes también son revanchistas. Y no se trata de esto. Nuestra actitud debería de ser legítima, en el sentido de autenticidad en el creer. Claro, donde más cuesta es en la propia familia, ¿no? Ahí es donde, y en la historia ha habido miles de casos en que los propios familiares son los que nos traicionan. Se me vino inmediatamente a la mente, ¿no? El caso del padrino de San Joselito, de San José Sánchez del Río. Claro, el propio padrino lo mandó a matar. El propio padrino. Entonces, vamos, que tenemos mucha cosa que trabajar, pero defendernos desde la autenticidad es la clave. No desde las palabras, sino desde la transparencia en la manera de ser, de vivir y de actuar. Les invito a hacer oración. Parece un poco larga esta oración, pero es muy bella. Donde acaba la ciudad y empieza el miedo, donde terminan los caminos y empiezan las preguntas, cerca de los pastores y lejos de los dueños, en el calor de María y en el frío del invierno, viniendo de la eternidad y gestándose en el tiempo. Salvación poderosa para todos en una fragilidad recién nacida. Liberador de todos los yugos, atado a un edicto del imperio, rebajado hasta un pesebre de animales, el que a todos nos sube hasta los cielos. Nació el Hijo del Padre, Jesús, el Hijo de María. Solo abajo está el Señor del mundo, que nosotros soñamos en lo alto. Aquí se ve la grandeza de Dios, contemplando la humildad de este pequeño. Aquí está la lógica de Dios, rompiendo el discurso de los sabios. Aquí ya está toda la salvación de Dios, que llenará todos los pueblos y los siglos. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Esteban protomártir, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Hoy es jueves, ¿ya? Y es es el último jueves, claro, del año 2024. Oigan, al Santísimo todos, solo eso faltaba, nuestras horas santas del día de hoy. Hey, gratitud, 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 que el Señor nos permite llegar a este momento. Feliz jueves para todos.